Muy bien, maestro, doctorante, maestro Sapi, te envío cordial saludo desde el Estado de México. Tiene razón. Lo que sí es cuestión de reflexión también, que los tiempos de la naturaleza no son los mismos tiempos del ser humano, ¿no? Mm, Al igual que los tiempos de la educación, no son los mismos tiempos. Y también precisamente es parte de ese pensamiento que tenemos, que lo que sí es que la vida humana es muy corta, ¿no? Eso sin duda. No vivimos mucho tiempo, tenemos poca maniobra de acción. Por tal motivo, yo creo que las ideas nos deben de ayudar, inclusive la propia fe. Sin duda alguna, tu Sapi y tu esposa tienen mucha fe desde esa región, desde ese territorio, y tienes toda la razón. Fíjate que una vez comentó, hay un texto que se llama Sobre la naturaleza, así tal cual, sobre la naturaleza, de un presocrático de Éfeso, una comunidad cercana a Grecia, llamado Heráclito. Heráclito fue un presocrático, así se le conoce en filosofía. Cuando uno estudia, por ejemplo, historia de la filosofía, se divide en varios periodos, lo que se dice presocráticos, antes de Sócrates, y Heráclito decía que todo está cambiando, todo fluye, todo cambia, decía Heráclito, ¿no? La certeza que tenemos es que todo está cambiando, ¿no? Uno pensaría precisamente que debemos de volver al estado, pues, del proceso del tiempo, pero precisamente ese es el gran conflicto que hay, ¿no? Ahorita les voy a decir qué es el progresismo dentro del método científico, lo vamos a ir viendo y vamos a ver un poco a Karl Popper, vamos a ver un poco a Paul Lakatos, que fue un discípulo del propio Karl Popper, y vamos a ver un poco lo que dice la teoría crítica del Círculo de Viena, ¿no? ¿Se acuerdan que les platico un poco de esta escuela del Círculo de Viena? Precisamente Viena, pero ahorita vamos a ir ahondando. Antes que nada, ilustre maestro, qué buenos robalos en el mercado, qué buenos pescados, porque ya son pescados. Impresionante, profesor. ¿Sí compraron pescado esa vez o simplemente? sí, sí, nosotros ya veo que siendo que nosotros los sábados queremos aprovechar, dedicarnos a hacer, terminando la clase, hacer rápido unas compras, regresar, trabajar, como que Iguandili también tiene que dar clase en otra universidad, entonces Ujú. queda, así que tratamos de apurarnos a hacer y después, como más tardecita, igual dedicarnos un par de horas a la tesis, ¿no? Y después ya más tardecita ya relajarnos un poco, empezar a adorar a Dios Baco, ¿no? Eso es así en nuestra agenda. Y muy bien, sí, yo creo que además estábamos pensando esta semana, eh, a nosotros nos ocurre algo, yo pienso que es muy interesante, ¿no? Cuando uno está haciendo algo, como al mismo tiempo nos sale ideas, apoyos, como en ese caso ahorita, como en el doctorado, precisamente porque estamos en cambios importantes en la enseñanza del arte en Panamá. Estamos, maestro, casualmente cuando yo te escuchaba me quedé pensando, eh, ojalá no pudiéramos perder el contacto. Quisiera tener un contacto permanente fuera de eso, porque usted mismo ha, creo, de alguna manera indirecta o directa, o que has notado que el cambio del primero del Instituto Nacional de Cultura a ministerio. Yo creo que en México pasó igual sobre, ¿no? Antes la cultura, yo creo que el INBA, todo lo que se refiere a cultura, no era una secretaría, no era un ministerio, estaba dentro eh, bajo el paraguas de la SEP, ¿no? Tienes toda la razón, profesor Y Sapi, pero ahora hay Secretaría de Cultura, ¿no? fíjate Que que, todos, perdón, ajá. perdón que te interrumpa, maestro. Tienes toda la razón. Fíjate que aquí en México, antes de 1921, con el presidente Álvaro Obregón, aquí en México, claro, después de Venustiano Carranza, eh, se llamaba Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, ¿no? Ujú. Tenía ese nombre completo. Ya a partir de 1921 se reformuló el tema educativo y ahora es Secretaría de Educación Pública. Secretaría Ujú, de Cultura es ya aparte, ¿no? Y es una ajá. secretaría aparte, lo que comentas, pues. Entonces,
Y justamente pasó con nosotros. Creo que estamos donde iniciamos el doctorado, justo se estaba cocinando, se estaba preparando el cambio del instituto al Ministerio de Cultura, sería Secretaría. Después de casi 40 años, 50 años, se cambia. Entonces, todo eso, y gracias a las informaciones que hemos recibido en el doctorado, creo que estuvimos muy bien informados, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, inmediatamente Iguandil y yo y otros compañeros profesores que también andan, nos dimos cuenta de la debilidad del cambio del ministerio, que no se pensó ahora, que nos va a demorar, yo supongo, 2, 3 años, porque ahora se están dando cuenta que cambiar, trasladar escuelas que pertenecen a la cultura al ministerio no es vaciar una caja y llenarlo, no, 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 es un arrastre. Nosotros, Iguandil y yo y otros compañeros, descubrimos que en ese sentido nadie pensó de las autoridades en la parte académica, nada, ¿no? Pero la realidad, aunque queramos o no, mal o bien, lo legal, porque usted debe saber, en la historia de la educación latinoamericana, siempre hay unas referencias entre nosotros, copiamos de México ideas, tomamos más de Colombia porque Panamá somos, a veces cuando nos sale el orgullo, siempre nos ponen en la cara a los colombianos que gracias a ellos somos Panamá. Panamá antes era departamento de la Nueva Granada, de la Gran Colombia, era departamento de Panamá. Entonces, tenemos mucha referencia de Colombia, así que los primeros estudios en la historia de nuestra educación tenían experiencia de Colombia, ¿no? Así que ahora, después de 100 años, 118 años que tiene, todavía no hemos sabido en la educación buscar lo nuestro. Así que todas esas cositas, cuando cambia, entonces se dan cuenta que no, el ministerio tenía esto, otro tenía esto, ya, entonces, casualmente, ahora, así que por eso pienso, y Wandil y yo, eh, que no quisiéramos perder el contacto, porque siempre hay ideas interesantes de parte de ustedes, especialmente de usted que nos dio clase de la filosofía del arte, digamos, de la enseñanza, que es, yo creo que es una cosa, me parece que es un espacio importante en la nueva mentalidad que estamos tratando de tenerlo, ¿no? Y claro, casualmente ayer, Iguandili tiene toda la semana dividiendo. Entonces ahora también, digamos, hay doctores en educación. Lo que hicieron, que me parece muy interesante, dividieron las mesas, ¿no? Una mesa de currículum, una mesa del edificio, porque apenas estamos construyendo el edificio, una mesa de recursos humanos, y no me acuerdo. Entonces Iguandili se metió en el departamento de recursos, no, de currículum. Entonces, y está como pez en el agua, que me parece muy bien, no sé, con nuevas ideas, nuevas reformas, y además ella conoce un poco, estudió currículo, y nos da a nosotros como personas que no nos, hasta ahorita, siempre esa casualidad, ¿no? O sea, esas cositas que nos veo, wow, estamos haciendo esto y nos sale esto. No nos sentimos desarmados totalmente frente a esas cosas, aires nuevos que se quiere respirar. No me parece el doctorado en ese sentido no ha dado un empuje de seguridad y yo veo en mi asesora, en mi jefa, Iguandili, estos durante 2 años le ha cambiado el discurso. Bueno, yo conozco a ella muy bien desde hace más de 30 años, casi maestro. Entonces, pero ahorita no, no, no. Muy interesante. Aparte, como es directora, siempre está frente a estos encuentros gubernamentales, ¿no? Y yo sé que como el mundo es machista, además, ella rompe paradigmas, ¿no? Siendo indígena como directora de la escuela de ballet, y ahora con esos estudios académicos ya, ¿no? Antes era muy famosa por ser artista, ¿no? Imagínate, me imagino en un mundo que uno está acostumbrado de blancura, de europeísmo y todo, de pronto salimos como artistas del ballet, ahora yo creo ella está
empieza a ser reconocida como académica. Y dicen, wow, estás doctorando, ya empezamos a usar, maestro, el término, creo que usted mismo, yo creo que nos decía, la maestra anterior, y usted mismo creo que nos repitió algunas ocasiones, que ya podemos empezar a usar el término doctorando, o sea, eso de alguna manera en la guerra psicológica, sociológica, funciona. No, lastimosamente, así es la que, ay, tú eres doctorando, como que hasta el mismo gesto corporal de las autoridades cambia, dices, espera, a ver, vamos a escuchar qué pasa aquí. Entonces, eso ha sido muy, entonces igual Andrea ha estado en la semana eh, talachando en eso, dale idea y cosas que ya tiene preparado. Creo que una vez también dijimos aquí, la clase que nos dan los sábados, ese es el fardo, ¿no? Ese es el que llevamos nuestro saco de una vez para deshacerse de la semana. Eso ha sido muy significante para nosotros en ese sentido. No hay tiempo, no hay tiempo, no casualmente, ahora que estamos en los últimos momentos, digamos, ¿no? Como que también las cosas ahora, como que nos están diciendo, oye, entonces pongan en práctica lo que están haciendo, no, porque es una necesidad, es una urgencia aquí en Panamá, porque además somos un país chiquito, donde somos muy pocos profesionales del arte que tenemos esa visión de, yo en mi caso, que me gusta la filosofía, estaba, eh, yo vi 30, 20 años en eso, yo me doy cuenta que hace falta la técnica, tenemos profesiones, porque hay muchos informaciones que nos facilitan, ahí está YouTube, ahí está todas las cosas que quieres en el Internet, pero se necesita para recibir ese tipo de informaciones, preparar el personal para empezar a refrescar, airear las nuevas mentalidades. Justamente en Panamá, casualmente hoy en la mañana me decía Iwan Dili, apenas, imagínense, apenas el Ministerio de Educación, gracias a esas reuniones que ella asiste con otros directores, van a reconocer maestrías y doctorados en el arte. Imagínense, o sea, uno dice, wow, el ministerio anda en su mundo. Esta semana siempre, como para nosotros, una semana de 24, 28 horas. 24 queda corto. Totalmente, profesor Sapi, aprecio esta descripción que haces, sobre todo también la alegría para un servidor, porque al menos las ideas, el estudio del doctorado, tanto un servidor como la otra colega, ha generado en ti y en tu esposa, en tu compañera, un pensamiento crítico, pero también un pensamiento de reconocimiento, ¿no? Es decir, sabemos muy bien, y lo comentó el propio Fernando Sabater, que hablar de educación es un tema siempre público. Es decir, si, por ejemplo, si ingeniería, la danza y diferentes carreras, al final de cuentas es un tema educativo. Es decir, es un tema público, debe de ser público. Lo que sí, y lo comentas bien, profesor Sapi, es que aquí, por ejemplo, en México, la bronca que tenemos es que todos los que deben de tomar decisiones en temas educativos deben de saber sobre educación, ¿no? Es decir, tener estudios sobre educación, porque se toman malas decisiones, es decir, los que están al frente de una secretaría, ahorita, por ejemplo, la profesora Delfina Gómez, pues es profesora de primaria, ella pues sí comprende, aunque la realidad la ha rebasado, pues ahorita ya lo va a dejar, ¿no? Se va como candidata al Estado de México, es decir, se persigue el queso aquí en México, la chuleta, como se dice, ¿no? Y entonces, pues va a entrar otro que pues es abogado, entonces, pues el derecho sí es importante, el tema jurídico, pero hay que hacer buen derecho, pero también buena educación, por eso es importante precisamente la carrera. Ustedes, el doctorado les ha dado un aspecto crucial para entender precisamente que para llevar a cabo una propuesta educativa hace falta un buen diseño curricular, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Desde el perfil de egreso, qué carreras debemos de ofertar. Recuerda que les platiqué un poco qué se pregunta el diseño curricular, qué vamos a enseñar, ¿no? Es Ajá. decir, de entrada, qué vamos a enseñar. Y sobre todo también el aspecto sociológico de un diseño, es decir, preguntarse si la carrera que vamos a ofertar realmente va a tener un impacto y la sociedad lo necesita. Por eso es importante hablar de las necesidades de la sociedad a nivel profesional y a nivel científico, ¿no? Es lo que estamos viendo en nuestro proyecto doctoral 4.
Entonces se trata de eso, profesor Sapi. Y por otro lado, sin duda alguna la identidad cultural es importante, Mm, pero a raíz de la globalización, a raíz de estos movimientos, las ideas también se puede adquirir, se adquiere de diferentes países. Ya no tenemos tampoco esa sensación de ser auténticos, como se dice, como era una corriente llamada de cátaros, siglo XVII, que de ahí viene la palabra cátaros, significa puros. Todavía hay como grupos un poco racistas que dicen que más en los países anglosajones, que dicen que lo importante es precisamente la pureza, etcétera. Queremos apelar a una pureza moral, a una pureza ética, ¿no? Entonces, ese es el gran conflicto que hay, pero ahorita les voy a platicar un poco en qué va el progresismo y la ujú. teoría crítica del Círculo de Viena, ¿no? Para que veamos cuáles son las preguntas. Bueno, Vamos a revisar a Karl Popper también dentro del proyecto Toral 4, pero lo comentas bien, profesor Sapi. Ya empiezan y lo han descrito muy bien, un lenguaje técnico en factor pedagógico, ¿no? Es decir, hablar de la currícula en términos plural, hablar precisamente de ese concepto de que buscamos siempre un factor. Y lo dices bien, profesor Sapi, hacer una escuela no es trabajo de pasar un poco de juguetes a otra caja, ¿no? No tan fácil es así. Hay que buscar el nombre de la escuela, los objetivos de la escuela, misión, visión de la escuela, qué tipo de carrera se va a ofertar, qué tipo de profesores debe de haber, el director que va a organizar, a qué población va dirigida. Hay que buscar la seguridad también, las instalaciones, el material, todo eso es un diseño curricular, todo, ¿no? Y por eso no hay que perder de vista también otro, que es el factor de políticas educativas. Debe tener una escuela también la aprobación de las normativas de ese país, ¿no? De esa secretaría para que tenga validación. Todo eso es diseño curricular, ¿no? Y es importante, porque actualmente se habla de un diseño crítico, pero sabemos bien que debe también de haber un currículo flexible, es decir, también adaptándose a esa dificultad que existe. Es decir, si una escuela no tenía licenciaturas online, por eso es flexible. Hagamos licenciatura online, hagamos un buen diseño instruccional en línea, ¿no? Que es muy distinto al diseño instruccional que el diseño curricular. El diseño instruccional se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Es más particular y el diseño curricular es el proyecto. Eso es el diseño curricular, un proyecto global educativo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien aquí, profesor Sapi, con gusto, seguimos en contacto. De hecho, pues ahí en un futuro a lo mejor vayamos con mi esposa de vacaciones ahí para que nos dé la bienvenida y podamos comer ese buen robalo que compraste en la fotografía, profesor Sapi, un buen robalo. Me dio muchísima hambre, una mojarrita. no, interesante, interesante. Ahora usted me hizo recordar también eh, no olvidar todas esas experiencias pedagógicas que hay y para usar un término, digamos, conceptual, digamos, siempre está permanente pensando, actualizando. Por ejemplo, todas las escuelas que queremos, por supuesto, su basamento, sus ideas que vienen de los grandes maestros del años siglo XX, ahora eh, hablando casualmente de esto, la última pregunta de la tarea siguiente, acá hablando de tareas, maestros, ya lo tenemos nosotros, te vamos a enviar más tarde o ya listo. Y la otra que estamos revisando, me Sí, parece interesante la última, la pregunta, casualmente estaba pensando en eso, dice, más o menos creo que dice, para el futuro, o sea, después de la tesina, después de la tesis de escrito, ¿cómo prospectiva, vemos? ¿no? La prospectiva. Perspectiva la palabra, exactamente. Casualmente estaba, yo dije, wow, y tocó, porque son temas nuevos que abre, son temas que me emocionan, me motivan a nosotros, y Wandil y yo, pero no para escribir ahorita, sino yo creo que son del futuro, o sea, estamos pensando, por ejemplo, yo quiero concentrarme después de esto, el tema especialmente de memoria y oralidad, un trabajo investigativo aparte, no tanto, y aquí en la tesina solamente lo hago como parte del trabajo general, porque es como, me estoy dando cuenta que a nosotros, cada vez que adentramos un poco, se abre otra ventanita para decir, hey, este es un tema ya como tema de especialidad, muy, muy interesante. Entonces, y la actualidad, por ejemplo, la juventud cuna
hoy manejan la tecnología, lo que es impresionante. Yo creo que los cunas, nosotros especialmente, lo que vivo aquí, veo los jóvenes cunas, normalmente ahora, los reciénes que salieron empaquetados ahorita, los muchachos hablan 4 idiomas: inglés, español, francés, italiano. O sea, tú dices, entonces es una nueva generación, por supuesto, es una generación, tomando la idea del gran Vasconcelos, es una generación cósmica que lastimosamente, desafortunadamente, también hay que aceptar lo que estamos diciendo, no, no quizás no van a tener esa facilidad que tuvimos mi generación. Yo creo que mi generación, lo que tenemos medio siglo de vida, pudimos todavía vivir grandes, ver a los grandes ideólogos de nosotros, de la historia contemporánea de Cunayala. Entonces, y muchos nacieron aquí en la ciudad. Tiene vida cosmopolita diferente que nosotros. Yo veo en mi hijo. Mi jefa le regaló, imagínate a un muchacho de 18 años y un carro de paquete que llega a la universidad cuando yo llegaba caminando, maestro, imagínate a la escuela, a la universidad. Entonces, pero algo interesante, este otro tema que abre, jóvenes cunas citadinos que manejan tecnología, ¿por qué no usar el conocimiento que tenemos, trasladarlo en su medio? O sea, ese es un tema interesante también ahorita acabamos hablando de la directora, mi jefa, es para ganar puntos, maestro, acuérdese, hoy es fin de semana, ella me tiene que patrocinar sangre del Señor. Casualmente regañó, no regañó, sino que indirectos a otros compañeros hablando sobre el objetivo de la escuela, ¿no? O sea, que la escuela de danza, ¿qué estamos produciendo? Bailarines, pero bailarines ¿para qué? O sea, ¿para qué sirve un bailarín a una sociedad? ¿Qué queremos, qué queremos crear que un ciudadano panameño sea bailarín? ¿En qué va a aportar al crecimiento y desarrollo de un país? Estuvo casi nada más, hago el brindis inmediatamente, pero por educación y ética, como dicen, no, me quedé callado escuchando la jefa. Pero esos son temas nuevos que van abriendo. Y Wandili en su área, que es más didáctica, ella es más como de, digamos, tiene sus ideas más a la técnica de la enseñanza, a la pedagogía. Yo me voy, dice que es más creativa que yo, está bien. Yo me voy, maestro, mucho por filosofía, por pensar, por teorizar sobre, sobre la danza. Ya no veo la danza solamente pensar que hay que hacer un hecho escénico, nada más. No, yo creo que la danza es una profesión como cualquier profesión que puede aportar. En ese camino creo que por ahora llegamos a una edad muy justa, medio siglo de vida, para entender, captar. Y ese doctorado nos vino a dar como un sembradío, ¿no? Unas semillitas que nos apoya, de verdad que nos apoya mucho tener una visión periférica de nuestra profesión. Totalmente, profesor Sapi, tus reflexiones son muy interesantes. Sobre todo, aquí se define, porque algunos inclusive entran en conflicto en decir cuál es el objetivo de la educación. En términos generales, formar personas reflexivas, ¿no? Ese es el objetivo de la educación, formar personas reflexivas de su entorno, de su realidad como sujetos. Eso es el objetivo de la educación, sea cualquier carrera. Lo que queremos precisamente es ciudadanos reflexivos, críticos, racionales. Por eso ahí viene también que la educación es un tema peligroso para algunos estados, ¿no? Para un país. Siempre será el tema educativo un lugar peligroso, porque una cosa es precisamente lo que pensamos y otra cosa es hacerlo consciente, ¿no? Cuando uno lo hace consciente te das cuenta, oye, vivo en una pobreza, oye, me faltan muchas cosas. Y eso se da por el pensamiento, a través de un aprendizaje. Entonces, tanto la pobreza en América Latina, tanto los conflictos políticos, uno debe de darse cuenta qué es eso, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, modelos vienen, modelos van y demás. Y lo comentas bien, profesor Sapi. Eh, Ahorita le doy la cordial bienvenida a la profesora Iguanile, ahorita te doy la bienvenida, profesora. Les había platicado que yo no estaba de acuerdo con el Círculo de Viena, ¿no? Este grupo de amigos que tomaban café en las tardes, que se reunían,
el Moritz, Carnap, eh, yo no estaba de acuerdo con ellos porque ellos decían que la filosofía debe de nada más de enfocarse en problemas científicos, es lo que decía el Círculo de Viena. Yo no estoy de acuerdo con ellos porque la filosofía debe de preocuparse no solamente del método científico, sino también de problemas humanos, ¿no? Es decir, de problemas de la calle, problemas de barrio, por qué hay delincuencia, por qué hay injusticia, por qué el modelo educativo que tenemos no ha solucionado lo que es el problema de la analfabetización, todo eso, ¿no? El problema de todo esto es precisamente. Entonces, eh, la filosofía debe ocuparse también de problemas humanos, problemas que acontecen día a día, el tema del amor, el tema de la felicidad, todo eso precisamente es. Y más aún también el tema del aprendizaje, porque algunos aprenden mejor que otros, porque hay una educación nada más para un tinte social y otros para esto. Entonces, todo eso debe de ser parte inclusive del pensamiento. Pero ahorita vamos a entrar ya con la teoría crítica para que veamos también cuál es la pregunta y también vamos a entrar con un concepto que se llama pedagogía orgánica, ¿no? Lo comenta muy bien la lectura que les dejé por ahí, que ahorita lo vamos a revisar. Bien, profesor Sapi, muchísimas gracias. Doy la cordial bienvenida a la profesora Iguanili. Buen Shabbat, profesora Iguanili. Veo por ahí, no sé qué les gustará más, el robalo o la mojarra, qué tipo de pescado compran más, lenguados, qué tipo de pescados. Bueno, buenos días. Eh, ha sido una semana muy intensa, de mucho trabajo, de mucho análisis y también la preocupación siempre de mi parte, haber sido, yo siempre digo cuando tengo que hablar o tengo que defender mi carrera, que definitivamente nosotros primero fuimos artistas y lo dice Dewar, estamos en esa etapa de ahora asimilar la teoría. Y sí es cierto que primero éramos artistas y nos encantaba que nos aplaudieran, estar en el teatro, pero nunca nos imaginábamos la otra cara de la moneda, que la educación de la danza también tiene su propia filosofía, su teoría, y hoy nos damos cuenta, cada vez yo me doy cuenta que es muy necesario la teoría para poder justificar entonces a la sociedad la importancia de estudiar la danza. En caso, todas las artes, ¿sí? Nada, yo creo que vamos bien, como dice Dewar, el diseño currículum de la escuela de danza ya se había trabajado por muchos años, no había sido aceptado como debía ser, como otras carreras, como otros bachilleratos, pero yo creo que este es el momento para todos los artistas panameños que se han dedicado ahora a la educación, a la docencia artística. Creo que es el momento preciso porque estamos en el momento de la transición y es una gran oportunidad de aprovechar esta transición, entonces dejar un legado a la juventud panameña, que es muy necesario definitivamente, y también tener un edificio ya como debe ser, un edificio, una casa grande para la nueva generación. A mí me toca defender, me toca dejar un legado como profesional de la danza, como mujer, como madre de familia. De ese nivel siempre veo la educación. Y como usted siempre nos dice, que la educación es la base del crecimiento del ser humano, y definitivamente sí. Entonces, he estado trabajando, planteando nuevos modelos de la enseñanza de las artes, y creo que vamos bien. Y esta semana vamos a estar libre, entre comillas libre, pero no es un receso que tenemos una semana. Aún así, no vamos a poder salir porque hay muchas cosas que hacer. Haremos todo lo posible buscar un momento de recreo para nosotros, para la familia. Y bueno, ahí vamos. Y el otro, bueno, creo que a mí personalmente, yo siempre le digo a Dewar, me encantaría mantener ese tipo de conversatorio los sábados. Cuando se acabe esto, no sé, creo que los sábados vamos a quedarnos medio chueco, medio así, como
¿no? Y ha sido un apoyo muy grande, definitivamente para los dos. Estamos muy contentos, aunque el tiempo está corriendo y sé que tenemos que escribir, trabajar, todos los días trato y cuando llego en la noche, 3 líneas para escribir, porque en verdad sí se requiere también un tiempito para nuestra tesina. Bueno, gracias, buen día. Ahora iré a comprar mi pescado. Sí, definitivamente, profesor Iguanili. Fíjense que una parte inclusive de lo que ustedes me están describiendo es una evaluación educativa para realmente saber si mi práctica docente ha sido la correcta. Hay aspectos que mejorar. Ese es el currículo oculto, es decir, recuerden que el currículo escolar tiene 3 apartados: currículo real, ¿no? El currículo, bueno, el currículo formal, el currículo real o vivido y el currículo oculto, ¿no? Hay aspectos que pasan en la vida del profesor que prácticamente es un poco el aspecto privado, ¿no? Cómo prepara su clase, cómo expresa, lo comentas bien, profesor Iguanili, y eso me da alegría precisamente en decir, bueno, ha funcionado precisamente este punto de vista del conocimiento. Fíjense que profesor Iguanili, profesor Sapi, les voy a contar una historia. Esta historia lo contó un filósofo argentino, Javier Olivera Rabasi. De hecho, tengo su libro aquí que se llama Que no te la cuente. De hecho, cuando llega, él da clases, es doctor en filosofía, es filósofo, doctor en historia, es teólogo también. Y cuando llegaba a la escuela con los jóvenes siempre tenían dudas. ¿Será verdad esto o no será verdad? Entonces de ahí sacó el concepto de que no te la cuente, ¿no? Y tiene una colección de 3 libros. De hecho, hace poco compré ese libro, Que no te la cuente. Y él contó la historia de un monje que salió de su monasterio y pues recuerden que los monjes tienen esa vida contemplativa. Recuerden que tiene que ver mucho con el investigador, ¿no? Es decir, Maestro, sí, ¿cuál es el apellido, por favor? claro que sí, Javier Olivera Rabasi. Javier Olivera Rabasi. Es un gran, es sacerdote católico, pero es un gran filósofo antes que nada. Javier Olivera Rabasi tiene ese libro, Que no te la cuente. También tiene un poco de Martín Lutero, etcétera, ¿no? Entonces, este monje, recuerden que el monasterio tuvo un impacto positivo en el auge de la ciencia. Muchos han dicho inclusive que uno de los grandes temas del mito también, que la Edad Media fue un oscurantismo, etcétera, pues si no hubiera existido la Edad Media, les aseguro con certeza filosófica que no hubiera existido el Renacimiento. La mayoría de las ideas del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, no hubiera sido posible sin el propio Roger Bacon, no Francis Bacon, Roger Bacon, el filósofo de Cambridge, franciscano, que inventó la lente de ver un poco más allá. Está Roberto Grosseteste, otro profesor de Cambridge. Está Santo Tomás de Aquino con el método analítico reflexivo. Y entonces, los monjes que hacían contemplaban el fenómeno. Recuerden que el fenómeno lo trabajó muy bien Edmund Husserl, este filósofo alemán de lo que fue el siglo XX, Edmund Husserl, con la fenomenología, ¿no? Entonces, eh, ese fenómeno es lo que acontece precisamente, es decir, movimientos de personas, certeza, es lo que necesitamos más un poco en el mundo occidental, andamos muy deprisa, necesitamos detenernos, pensar la vida, pensar lo social, pensar nuestro entorno, andamos muy deprisa y damos por hecho cosas. Y eso dar por hecho también no es conveniente, porque lo que nos debe diferenciar es que no debemos de tampoco de creer todo. Eso es como la normativa del método científico, no creer todo lo que nos diga, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el monje se fue abajo de un árbol, estaba contemplando por ahí, se acostó, estaba contemplando unos pajarillos que andaban en el árbol y se quedó dormido, ¿no? Ustedes saben que a veces te quedas dormido leyendo un buen libro, una buena lectura, ¿no? Profesor Sapi, después de haber comido un buen robalo, ¿no? Un buen pescado frito, etcétera, ¿no? Se quedó dormido y despertó, ¿no? Despertó y dijo, ah, me quedé, qué buen sueño. Pero resulta que cuando despierta el árbol ya no estaba ahí, ¿no? Es decir,
Y dijo, ¿y el árbol qué pasa? ¿La habrán cortado? No me he dado cuenta. Y se va rumbo a su monasterio. Pero cuando llega ahí, se dio cuenta que todo había cambiado. Ya no estaba la puerta donde había salido, había un muro, y él dijo, qué raro. Entonces empezó a tocar la puerta y le abre un hermano igual, un hermano de ahí, y le dice, ¿quién eres? Pues yo vivo aquí. No, 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 no te conozco, deja llamar al abad. ¿No? El abad es como el director, no, es como tú, profesor Iguanile, el abad. Entonces, le abre el abad y le dice, ¿pero quién eres, hermano? No, yo estoy aquí. Deja revisar la biblioteca de los escritos. Y revisó los escritos y resulta que sí, ahí estaba su nombre del monje, pero ya había pasado 300 años. Es decir, el monje se quedó dormido en la historia. ¿Qué significa esta historia? Valga la expresión. Significa que hay mentes que se han quedado en el siglo XIX, hay mentes que se han quedado en el siglo XX y hay mentes que son del siglo XXI. Por eso es el conflicto social. No entendemos bien, porque hay mentes revolucionarias, mentes del pasado. Es así la cosa como estamos viviendo. Hay mentes del pasado, en efecto, que quieren tomar decisiones en temas educativos. Un ejemplo es aquí en México. Un tal Mars Arriaga curiosamente le pasó como el monje, se quedó en el siglo XIX. Esa es la gran dificultad que estamos. Ojalá, profesores, que no nos quedemos dormidos como este monje, vaya pasando ya 300 años, ¿no? Impresionante realmente. ¿Quieres comentar algo, profesor Sapi? Pérez, yo no me duermo. Aquí el que se duerme después de la comida cambia. Pues mira, profesor Iguanile, el que se duerme termina en un sartén como la mojarra, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, profesores, vamos Me ya. parece muy interesante, disculpe maestro, me Sí. parece una metáfora muy interesante. Yo creo que lo estoy viviendo casualmente. La persona que se encargó de crear una infraestructura, nueva infraestructura de educación del Ministerio de Cultura, casualmente le dije yo así, sin escuchar, le dije que me parece que había conceptos demasiado desfasados que están usando cuando estamos, ya son las décadas 70, 80, que esos conceptos que ya no se define, ya no se usa. Así que digo, me parece excelente, excelente. Siempre yo pienso, como usted dijo, nosotros, yo siempre, Iguandil y yo, en muchos jóvenes de nosotros, muchos compañeros, cunas, hablo como cuna, tenemos ese, ahorita en estos instantes, en estos momentos, siempre tenemos esa dualidad. O no hay que olvidar que somos cunas, pero también somos cunas citadinos, cunas que de alguna manera hicimos una vida. Ayer estaba leyendo, estudiando, me quedé pensando todo lo que nos falta a nosotros, al pueblo cuna, hacerlo, es escribir, escribir, tener, porque ese es el frente directo que tiene la juventud ahora para leer, ahora usar la tecnología. Un trabajo interesante. Sí, sí, definitivamente, profesor Sapi, el riesgo siempre va a existir, el olvido. Eso va a existir en todo proceso cultural, el concepto del olvido. Por eso se escribe, por eso es precisamente eh, esa necesidad de poder escribir qué periodo vivió nuestra cultura, a qué se dedica y cuáles son sus proyectos futuros. Por eso se escribe, porque los jóvenes también llegan a olvidar. Recuerden también que ahorita ya no estamos tampoco en el mismo proceso de adquirir conocimiento. Es decir, el conocimiento solamente ya no está en los libros, como se vivió en la época de la Edad Media. El único conocimiento estaba en una biblioteca, fuera de allá, pues no había nada. Ahorita hay otra forma de aprendizaje, tanto videos, tanto ver tutoriales, hasta inclusive una conversación entre amigos, también es una forma también de aprender, ¿no? Entonces, en pensar nada más o seguir exigiéndole a los jóvenes, léete este libro, pues los jóvenes ya no leen completamente, se podría decir, libros de esa forma, sino están informándose en otro tipo de canales de comunicación, como es el tema de la tecnología. Lo habías comentado, profesor Sapi, ese momento. Actualmente hay dos nombres para describir a los jóvenes de la tecnología. Uno les llama generación digital, sí se les llama generación digital, y el profesor Mark Presky, este profesor de Estados Unidos, que es experto en tecnología, le llama nativos digitales. Nativos digitales. Así se le llama a estos jóvenes
que curiosamente los jóvenes piensan que el mundo siempre ha sido así, de tecnologías, de tablet, de web 4.0, de microenseñanza, de inteligencia artificial. Todo eso es el mundo que está unido de exoesqueletos, etcétera, ¿no? Esos son los nativos digitales. Y por otro lado tenemos otro tipo de generación que un servidor, ustedes, llamados inmigrantes digitales, es decir, que estamos apenas entrando al mundo de la tecnología. Por tal motivo, ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? Lo que leen los jóvenes no es lo mismo que lo que están leyendo los adultos, no es lo mismo. La lectura que leen los jóvenes es un poco más fluida, más corta. Por eso se le llama lectura tabernácula. Son textos pequeños, no largos. Por eso cuando un profesor va a enseñar, debe de no perder de vista, bueno, ¿qué están leyendo los jóvenes? Y desde ahí puedo dejar tareas, desde ahí puedo dejar actividades. No le voy a dejar un libro a un joven, léete este libro, no, pues no lo va a leer. Él está en otro canal de comunicación. Ve este video, escucha este audio de 5 minutos. Oye, chatea con tus compañeros en WhatsApp sobre este tema. Lo que hizo, por ejemplo, Eduardo Infante en su libro La filosofía en la calle, que lo tengo aquí en mi biblioteca, hizo un Twitter, es decir, este canal de Twitter lo utilizó precisamente para que publicara. Recuerden que Twitter, ¿cuál es su característica de este software social? Su característica es que se maneja a través de aforismos. La palabra aforismos es una palabra griega que significa ideas cortas, aforismos, ideas cortas. Oye, ¿por qué no hagas un grupo de todo? Es decir, estas redes sociales se hizo no para el exceso de contenido, sino contenidos pocos, pero sustanciales. Eso no hay que perder de vista. Por eso a veces el tema educativo, el conversatorio docente de una escuela a veces va en caminos distintos al conversatorio de jóvenes. Eso no hay que perder de vista. Los jóvenes ya no están leyendo lo mismo que leen los adultos. Es decir, todavía, por ejemplo, yo tengo librazos aquí. Oye, pero yo tengo un libro de 1000 páginas de filosofía, en efecto. Pero ¿cómo puedo hacer para que este gran libro esté vaciado en un pequeño video, en un TikTok, en un Instagram, en un Twitter, a través de preguntas? Es lo que debe de hacer un profesor de este siglo XXI, ¿no? Por eso a veces fracasa el método científico o el método educativo, porque queremos imponer a los jóvenes en vez de buscar alternativas de aprendizaje. Eso es precisamente la era de nativos digitales e inmigrantes digitales. Muy bien, prosigamos, profesores, porque ya ahorita nos vamos, ahorita nos va a sacar la plataforma, pero regresamos nuevamente. Bien, aquí ya para finalizar la idea anterior sobre el tema que estamos viendo, venía de la mano con lo que era este planteamiento de constructor, ¿no? Es decir, recuerden que cuando nacemos, eh, el aspecto ya está hecho, es decir, cuando uno nace, toda la sociedad ya está construida, ya hay sistemas normativos, sistemas políticos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que precisamente no desaparecerla, sino construir sobre esa base occidental. Recuerden que les platiqué, la base occidental tiene tradiciones judio-cristianas en términos morales y en términos éticos. Desde ahí se construye planteamientos también educativos, planteamientos de investigación y planteamientos de aspectos de lo que se puede llevar a cabo verdad. Es decir, lo que se busca también es poder descubrir la verdad. ¿No? Recuerden muy bien, aquí hay una universidad en México que se llama la Iberoamericana, el lema que lo toma del Evangelio de Juan, que dice, la verdad los hará libres, pero también la verdad los hará sufrir un poco. Es decir, la ignorancia provoca cierta comodidad, cierta tranquilidad. Es decir, el pobre, que no sabe que es pobre, muchas veces piensa que el mundo es así. O el que ha sido explotado, como le pasó a Freire con los campesinos que cultivaban el azúcar ahí en Brasil, ¿no? Que cortaban la caña, que es un trabajo brutal. Aunque uses guante, la caña corta la piel. Imagínense con el machete cortando caña, ¿no? Al sol, a rajatabla, y le pagaban una miseria, como pasó aquí en México con Porfirio Díaz en la caja de raya. No trabajabas toda una semana, debías dinero y terminabas no cobrando nada. Pero, ¿por qué no se cambiaba eso? Porque no se sabía. Es decir, el que vive una desigualdad, el que vive una injusticia, muchas veces no lo sabe por qué lo está viviendo. Por eso es importante la reflexión.
desde el punto de vista educativo. Es decir, preguntarse si todo lo que estoy haciendo es lo mejor o no, si todo lo que estoy haciendo es permitido en mi vida y qué necesito cambiar. A partir de eso, ya se va a decir que empieza una vida totalmente de escrutinio y de reflexión personal. ¿No? Por eso hablamos de este tema del constructor que en cada momento se debe llevar a cabo. Pues bien, ya aquí en nuestra sexta clase del día de hoy, les dejé por ahí un texto, un libro de un profesor catalán, eh, español, donde vamos a abordar un tema interesante, el tema de la utopía, el tema de pedagogía orgánica, y también vamos a ver qué son los activos de aprendizaje, no pasivos, activos de aprendizaje. Pues bien, de eso se trata, profesores. Como pueden ver, había un tema y un gran, recuerden que dentro del método científico siempre va a haber controversias. ¿Qué significa esto? Por un lado, se dice que las teorías científicas, que no son hipótesis, son teorías. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya que la hipótesis es un supuesto? Te adelantas un poco al tiempo. Esa es la hipótesis. Es decir, ¿cuál sería una hipótesis a nivel educativo? A mayor alfabetización, mayor comprensión de tu subjetividad. ¿No? Eso sería una hipótesis. A mayor conocimiento educativo, mayor desarrollo social. Eso sería una hipótesis. Ahora hay que comprobarla. ¿No? Pero una teoría es algo ya que se comprobó, algo que ya está hecho. Por eso es teoría. Pero el gran debate es que si una teoría es infalible o no. Eso es el aspecto. ¿Es falible o será infalible? Pues bien, hay un libro que se publica que se llama Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico. Ese es un libro del mismo autor, ahorita les voy a decir quién es. Hay otro libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Es un tratado político educativo, la sociedad abierta y sus enemigos. La otra se llama Investigaciones científicas. Ese libro perteneció a un profesor de Viena llamado Sir Karl Raimund Popper. Karl Popper, llamado en la jerga filosófica, Karl Popper escribió este libro y resulta que dice algo que escandalizó el siglo XX. ¿Qué significa esto? Dijo Popper que todo método científico no es infalible, es falible, pero además también entra dentro del proceso eh, de refutarlo, pero también un proceso de equivocación. Óigame, ¿cómo que el método sí? Todas esas teorías que vengan, por ejemplo, actualmente vimos la ideología del género, que todo es construcción social, esa es una teoría. ¿Y qué nos dice Popper? También se puede refutar. Es decir, ningún proceso establecido a nivel educativo, a nivel reflexivo, como es el constructivismo, como es el cognitivismo, como es la psicología social, son teorías. ¿Y qué nos dice Popper? Se pueden refutar. Está en proceso también de equivocación. Por lo tanto, no se les olvide, profesores, ningún proceso establecido en la cultura occidental es totalmente perfecto. Tampoco es infalible. Todo se puede estructurar y eso que nos deja Karl Popper, que por eso se cambian los modelos educativos, por eso se cambia un proceso. ¿Por qué? Porque a veces no son adecuados para nuestro tiempo. Y eso es importante no perderlo de vista cuando vean, es que es esta teoría, espérame, hay que ver si esta teoría es adecuada a nuestra cultura o no. No, no, no es porque sea nuevo, ahorita les voy a hablar del progresismo, no es porque sea nuevo es lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, Karl Popper nos dice, pese a que, en decir, por ejemplo, la teoría de Albert Einstein, la teoría de la curvatura del espacio, la teoría de la relatividad, que el espacio está curvo o que el propio tiempo es prácticamente totalmente cíclica o lineal, también es una teoría que se puede refutar. Por lo tanto, no pierdan de vista todo esto, que todo proceso científico también está dentro del horno de la equivocación. Y por otro lado, tenemos también otra teoría que surgió
curiosamente surgió desde el socialismo del siglo XIX. Recuerden que el socialismo, el último estado es el comunismo, ¿no? Donde todos somos hermanos, no hay propiedad privada, te doy mi mojarra, ¿no? Te doy mi robalo para que comas, etcétera, ¿no? Precisamente el propio comunismo es ese estado tipo secta, como los testigos de Jehová o los mormones, donde va a haber un paraíso, donde se abraza el león con el ser humano, donde el tigre no te hace nada, etcétera, ¿no? Pues bien, surge de esa teoría del socialismo y se va a llamar, Dice igual Profesor, Lili, dice la, igual Lili que la secta de los mormones, la teoría que te presto tu mujer, te presto tu... sí, en efecto, de hecho, hay una serie en Netflix, por ahí, si ustedes tienen Netflix, eh, hay una serie, de hecho, los mormones son polígamos, eso sin duda. De hecho, de hecho lo fundó Smith, de Estados Unidos, siglo XIX, donde curioso, supuestamente los hombres son polígamos, no las mujeres. Es decir, no, aquí hay un machismo detrás de esta secta de Estados Unidos, muy engañoso. A veces la gente no lo sabe, precisamente. Es decir, también hay un estudio religioso detrás, pero sí, la propia poligamia está metida en los mormones. Hay grupos, en efecto, que no son polígamos. De hecho, aquí en México hay muchos templos aquí, muy bonitos, por cierto, como para hacer un fiestón, un buen podorrio por ahí, un buen baile. Eh, pero sí, detrás hay la poligamia, ¿no? Y eso sabemos que pues no es correcto. Es decir, aquí, si tú ves, por ejemplo, el líder de los mormones del siglo XX tenía hasta 70 esposas y detrás se escondía también la pedofilia, es decir, todo eso son engaños de pedofilia, de etcétera, ¿no? Incorrectos totalmente. Pero bueno, eso es precisamente como el supuesto paraíso. Bien, ilustres maestros, tomemos, bueno, les envío rápidamente a la liga porque nos vamos al 20 para las 9 para echarse un taco, por ahí un frijol fritito, un huevo frito. Y ahorita nos vemos. Les envío rápidamente a la liga otra vez. Y ahorita nos vemos, profesores.